Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos para allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González, incorporado. Excelente institución para usted poner su caridad en esas manos voluntariosas, manos no pecaminosas, manos dispuestas a servirle al prójimo más carenciado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo, ¿sabe? Lugar de acogida para jóvenes en alto riesgo, regentado por la Congregación Salesiana de la Iglesia Católica, para formarlos, llevarlos a ser buenos ciudadanos de la nación. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en la ciudad de Santo Domingo. Bien, bueno, el programa vamos a iniciarlo comentando algo que a mí me ha llamado la atención. Los médicos es un servicio, la medicina es un servicio que ahí sí es verdad que la imprescindibilidad, eso es verdaderamente imprescindible. Ese servicio médico no se puede prescindir de eso, porque es que los seres humanos nos enfermamos y los médicos son los que están especializados para atendernos de las enfermedades. Y en países como los nuestros, con tantas deficiencias, tantos problemas que lo genera hasta el hábitat en que vivimos, la forma muchas veces tan precaria en que se desenvuelven muchas miles de familias, y entonces pues están expuestas a las enfermedades y la medicina y la asistencia médica en hospitales, clínicas privadas y públicas es imprescindible. Entonces, ese servicio no se puede jugar con él. Es como el de los maestros, son verdaderos sacerdocios. Los médicos han comenzado a inquietarse. Han organizado paros de servicios y marchas hacia el palacio, exigiendo un pliego ahí petitorio altísimo, con muchísimos componentes, que siempre ha pasado con estos gremios, igual con los maestros.
hay cosas muy justas, necesarias, pero las unen a sus intereses de grupo o con colegio o de asociación, y entonces se entrecruzan con fines de que no se vean intereses grupales, sino nacionales, que hay que defender a todos los enfermos que van a los hospitales. Entonces, piden mejoría en las condiciones de trabajo, que los equipos, que los medicamentos y los materiales médicos, que uno sabe las deficiencias que hay, hasta detergentes útiles de lavandería y todas esas cosas. Tú no sabes que hay todas esas deficiencias. Medicamentos de alta efectividad o de altos costos, también como se le llaman esos medicamentos para tratamientos especiales de enfermedades catastróficas, principalmente esa enfermedad del cáncer, como hemos señalado. Todos los médicos piden esas cosas, pero al mismo tiempo solicitan sus mejoras salariales, que son, diríamos, no pueden estar ausentes en el pliego petitorio. Ahora, ¿qué hay en estas peticiones? Que muchas veces los gremios, como son estos gremios, ADP y médicos, ven la actitud del gobierno, que es una actitud, primero, de echar para atrás medidas que toma el gobierno. Eso es una debilidad del gobierno, por no pensar las medidas antes de tomarlas, o no recibir la asesoría necesaria para no cometer las imprudencias o los errores que se cometen. Pero esas debilidades comienzan a notarlas esos grupos y esos gremios. Por ejemplo, el gobierno sabe en esos gremios que resuelve la crisis a papeletazo limpio. Entonces es muy cómodo exigirle a un gobierno demandas salariales, porque usted sabe que el gobierno se va a cantear, porque es un gobierno que todo lo resuelve a base de papeleta. Porque el diálogo, el presidente está dispuesto al diálogo, siempre, y muchísimos funcionarios. Pero que con el diálogo ellos saben que no se llega a lo que ellos quieren, los gremios. Entonces, el gobierno ha dado esa debilidad también, de que todo lo resuelve a papeletazo limpio, como ha sido nuestra crítica que hemos estado llevando aquí, porque son cosas que uno no estaba acostumbrado, por lo menos en la edad que uno tiene, y ver los eventos políticos que se han originado en este país en los últimos 50 años. Uno ha observado muchos de ellos y a muchos presidentes que han tenido que enfrentar muchas crisis, muchos problemas, muchos remolinos callejeros y remolinos regionales incluso, y nacionales más todavía. Pero los gobiernos, en aquellas precariedades y además en aquellas advertencias de que no era tan fácil salir a la bóveda extranjera a buscar dinero para resolver problemas, porque había que afianzarse en el ahorro interno, en la austeridad, en el control, en un Estado, como decía yo ayer, menos grande, menos elefantiásico como estos estados. Entonces, cuando usted resuelve las cosas a papeletazo, la gente le coge el gusto y por ahí sabe que se le saca ventaja. Y los médicos han hecho esas demandas. Asimismo vi que en San Francisco de Macorís y otros pueblos hay mucha demanda también con el asunto de la energía, el costo de la energía, las tarifas adulteradas, malos apagones que vienen creando una situación sumamente incómoda, difícil, pero quienes hacen los pedidos saben que el gobierno resuelve con papeleta. O disminuyendo o eliminando las tarifas o eliminando las alzas desproporcionadas, alzas que hay que decirle en buen
en buen lenguaje, hijas del amaño y del apaño con que se han tratado esas cosas, que si no es porque los pueblos reaccionan y explosionan, no le atienden. Ahora, los médicos han hecho una petición que a mí me ha dejado muy confundido. ¿Por qué los médicos en su pliego agregan que rechazan los voluntariados en los hospitales públicos porque esos voluntariados es una amenaza para la privatización de los servicios hospitalarios? ¿Cómo? Pero uno tiene entendido que esos voluntariados lo que hacen es ayudar a ustedes, que ayudan al control, ayudan a que las cosas se tengan que hacer mejor, ayudan porque hay gente que no es del cuerpo médico, pero hay gente que andan, son veedores, servidores gratuitos del Estado, que no le cobran nada al Estado por atender y por ayudar a que esas instituciones públicas caminen mejor. Porque por eso es que esos voluntariados han funcionado. Funcionan como funcionaban las monjitas. Pero ¿por qué no querían las monjitas? Principalmente los políticos no querían las monjitas en los hospitales, en la administración de los hospitales. ¿Por qué? Porque las monjitas eran veedoras y administradoras, y ahí no se perdía ni algodón, ni materiales, ni se perdían ni medicamentos, no se perdían instrumentos médicos, y había que tener el control de la limpieza y la organización del hospital, y las monjitas eran incorruptibles o son incorruptibles. Entonces, esa incorruptibilidad, es necesaria para evitar esos desmanes económicos que se presentaban principalmente con esos administradores políticos, nóminas, y se robaban los dineros de las nóminas, ponían gente de más, muchísimas de esas diabluras que se hacían. Y las monjitas, la impecabilidad no le permite, eso ahí estaba prohibido mientras ellas estaban ahí. Entonces molestaban, hicieron saltar las monjitas. Yo recuerdo el PRD gobernando, hicieron saltar las monjas de los hospitales. Entonces esa petición que hacen los médicos, sospechosa, porque que se van a privatizar. Mire, aquí nadie se atreve aquí no hay un gobierno que se atreva a privatizar todos los hospitales aquí. No lo hace, no se atreve. Porque no me digan a mí que nombrar un patronato, por ejemplo, para que tenga la Plaza de la Salud o Sedimat, ya es un centro público privatizado. No necesariamente está privatizado. Lo que pasa es que hay que manejarlo, en cierto sentido, como no un negocio de lucro, porque ahí no hay un negocio de lucro, pero un negocio que un centro que se pueda sostener, que sea autosuficiente o autosostenible, porque de lo contrario tendría que estar cerrado o sirviendo muy precariamente. Y hay una población que tiene buenos seguros, hay una población que tiene trabajo, que tiene un nivel de vida más o menos bueno, entonces que asista ahí. Porque no toda la clase media alta ni media va a ir a los hospitales públicos. Entonces déjenlo los hospitales públicos a las familias más precarias, a las familias que están en condiciones más humildes, de más pobreza, de mayor pobreza, van a los hospitales. Ustedes brinden un buen servicio y dejen que esos voluntarios ayuden también para que el servicio sea mejor. Pero eso da sospecha porque evidentemente las instituciones públicas que tienen ese manejo, como el caso de la Plaza de la Salud, hasta ahora la gente está satisfecha porque la gente va a Sedimat, por ejemplo, y es un centro de servicio especializado. Y la gente va porque tiene un seguro y porque tiene la capacidad de pago. Entonces, ¿por qué el Estado tiene que brindarle a una gente que tenga un buen seguro y tiene capacidad de pago su ahorro y tiene su riqueza o tiene sus buenos ahorros? Repito,
esa persona puede pagar un servicio médico que no sea privado, totalmente privado, pero parcialmente privado o parcialmente público, como son estos servicios, porque serían insostenibles, repito, si no es bajo el criterio de que el paciente pague por lo menos lo justo, porque hay que pagarle a los médicos, hay que pagarle a las enfermeras, hay que pagar los servicios de energía, todos los servicios de limpieza, qué sé yo, administrativo que tiene un centro médico de esto de alto valor. Por tanto, yo creo que esa petición de los médicos es sospechosa. Deben quitar eso porque eso le debilita la lucha. Pienso yo, que soy un profano en la materia. Entonces, esos son los médicos. En educación, yo no sé qué es lo que más va a pasar ahí. El gobierno está corriendo con mucha peligrosidad. Si el 16 de agosto yo creo que es una fecha que la gente, yo no sé si el gobierno, si el presidente percibe eso, si le han dicho, que hay una expectativa en la población de que el 16 de agosto va a haber una reestructuración total del gobierno de Luis Abinader. Porque son caras no tanto cansadas, sino caras que cansan, muchas de las que están en el gobierno. Ese caso de educación, no hay un día que no haya un escándalo ahí. Ahí no se ha podido dar, como se dice, en el clavo, coloquial o vulgarmente hablando. Cuando no es un problema con aquellas clases virtuales, los problemas con los maestros, los problemas de la falta de maestros, de la falta de capacidad de los maestros, cuando no son unos libros, los libros físicos, después son los libros digitales, cuando no es la tableta, que son entonces el INAVI, el asunto de la comida, el desayuno. Y eso, los materiales de los niños, los uniformes, zapatos, todo es una complicación lo que ha habido en educación. 2 años luchando por ser eficientes y no pueden. Increíble. Entonces así anda Interior y Policía y la Policía Nacional y muchísimas áreas del gobierno, el transporte, que están en condiciones deplorables. Se puede decir deplorables. Y eso no es bueno porque eso va creando mucho, la gente se va creando mucho desconcierto y la gente se preocupa y se le arruina como el deseo de que, caramba, algún día vamos a ver cómo este país cambia, porque que entonces se anuncian cosas en las elecciones, se hacen muchísimas propuestas, se dice que va a haber un cambio y la gente entonces espera ese cambio con ansiedad y llega el cambio, llegan los promotores del cambio y entonces llegan decisiones parciales, porque no se puede decir que no se ha logrado, por lo menos en la parte jurídica y de la justicia ha habido un gran empuje, porque por lo menos se ha tratado de ponerle algún freno, si se puede llamar todavía eso, al desenfreno de la corrupción administrativa. Pero fíjense cómo hay elementos que ya comienzan a empañar la gestión del gobierno mismo, ese caso de las tarjetas y de todo eso desvío de los bonos, es un acto de corrupción de proporciones escandalosas, vamos a llamarle así, eso es un escándalo. Si el gobierno esa cosa no le puede dar como el olvido o el silencio como respuesta, porque la gente va a estar pendiente de eso, y esos periódicos, el Listín Diario ha hecho una radiografía de ello. Es muy importante que esas cosas, los accidentes de tránsito, las carreteras, ¿cuántas veces hemos dicho a nosotros, señor? Pero es que las carreteras están huérfanas y hay policías. Las principales carreteras hay policías. Y hay la policía, o mejor dicho, la
comisión asistencial de obra pública, están ahí, pero no hay, esa gente no pone multas. Ellos lo que hacen es que asisten a gente. Entonces los policías están allí, pero no hacen el trabajo. Ellos están presencial. Parece que los jefes le dicen, miren, tienen que haber 3 o 4 unidades o 5 unidades en la Duarte repartidas a cada distancia. Pero esa gente lo que están allí en la sombra, ahí no se pueden parar algún vehículo de carga que pase, una camioneta que lleve una carga, un camioncito, una cosa, pero ahí anda todo el mundo a velocidades meteóricas y nadie para a nadie. Nadie le teme a la policía de las carreteras, a los pocos policías que hay en la carretera. Entonces, las carreteras están huérfanas. Toda la gente comete imprudencia. Aquí no hay policía que se atreva a detener una jipeta negra grande, porque ahí va un jefe. Aunque no lleve placa oficial, aunque lleve placa privada, es un jefe. Los policías no se atreven a parar. Si son carros de vehículos de alta gama, no lo paran. En resumen, ahí nadie tiene temor de andar en las carreteras. Los vehículos de carga ocasionan muchísimos accidentes. Pero es lo que yo he dicho, ahí no hay una balanza camionera para pesar un camión y entonces todo el mundo anda haciendo lo que le da la gana en las carreteras, lleno de accidentes. Y nosotros liderando esas macábricas cifras o esas macábricas estadísticas en la región. Óigase, ¿por dónde que andamos? Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos para allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura, para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, algunos funcionarios del gobierno, por eso es que todas estas expectativas que hay para el 16 de agosto, 2 años de gestión del presidente Abinader, que no ha tenido descanso, hay que decir esa verdad, han sido 2 años muy intensos de ejercicio del poder, presidente relativamente joven, ha dado prueba de trabajar, de ser una persona que está entregada al trabajo presidencial, a su oficio de presidente de la República.
que los problemas del país le preocupan. El presidente da pruebas de no huir responsabilidades, va a todos los sitios, no teme hablar con la gente, pregunta, habla, exige y promete muchísimas cosas. Porque un presidente que le pidan algo no puede negar a hacerlo. Podrían pedirle cosas que el presidente, pues yo recuerdo que hubo presidente aquí, que usted le pedía una obra y el presidente decía, mire, esa obra es interesante, pero no puede ir ahora porque no tenemos los recursos para ello. Ahora, cuando dispongamos de una serie de recursos, entonces vamos a disponer la construcción de una obra. Eso era, por ejemplo, los gobiernos de Balaguer. Balaguer actuaba así. Por ejemplo, el canal Nizaíto, yo me acuerdo. El canal Nizaíto fue una obra que se la pidieron a Balaguer. Yo creo que desde que mataron a Trujillo, se habló de esa obra. Y Balaguer se fue al exilio, pero tenía el interés en esa obra. En el 66, cuando vino a la campaña política, Balaguer la ofreció esa obra. Se va a construir el canal Nizaíto. Imagínense, en aquellos tiempos, usted pronunciar un discurso en Oviedo. Esa comunidad era comunidades rurales prácticamente abandonadas, dejadas a la suerte de Dios. Yo fui cuando el ciclón Inés, que vi esa devastación que pasó por ahí, y en Oviedo solo quedó el edificio del ayuntamiento parado, todo se fue a pique. Pero todas esas comunidades muy pobres, comunidades que prácticamente eran bohíos, fueron arrasadas, Enriquillo, Paraíso, qué sé yo. Y entonces Balaguer inició todas estas construcciones también. El canal Nizaíto, señores, Balaguer lo anunció en el 66, en su campaña política. Y lo terminó en el 94, o 94 o 95, o 96. Yo no recuerdo exactamente, pero el canal Nizaíto vino a terminarse en el último periodo de Balaguer, 94-96. Fíjense que una obra como esa, pero era una obra que Balaguer sabe que fue una obra social, no tenía retorno económico. Y de hecho era un costo para el Estado muy fuerte. Y esa obra creo que costó como 400, 500 millones de pesos, muchísimo dinero. Para Balaguer esas obras eran sumamente costosas. Pero se hizo, y se hizo ya en las finales, porque Balaguer cumplió con eso. Pero era un Estado que hacía esas obras, acometía esas obras con ahorro interno. Pero si hubiera sido con esa facilidad de bóveda, esas obras se hubieran hecho en el 68 y hubieran estado listas. Pero eran las disponibilidades. Ahora, los presidentes no niegan nada. Todos dicen que sí. El presidente Abinader se ha dedicado a salir por todos los pueblos, oferta, promete y dice que va a todo. ¿Por qué? Pues tiene esa bóveda abierta. Pero eso es una bóveda peligrosa cuando las cosas cogen un giro distinto y después no podemos nosotros enfrentar los pagos de eso, y eso son calamidades para el país. Hemos dicho todas esas cosas. Ahora, el presidente luce solo, con áreas excepcionalmente bien trabajadas, bien atendidas. Una de ellas, ahí está la parte económica. Nosotros no hay nada que objetar en la parte económica. Incluso el gobierno del presidente Luis Abinader hizo un reconocimiento al licenciado Héctor Valdés Alviso por vía del Congreso, el Senado. Vamos a decir, no fue el gobierno, sino la matrícula del PRM en el Senado, además de los senadores de la oposición, le hicieron un reconocimiento al licenciado Héctor Valdés, meritísimo. Valdés, que es un hombre, como hemos dicho nosotros aquí, es un funcionario que se ha destacado, que es de los funcionarios que tiene, como dicen, parado el gobierno, como se dice coloquialmente. Igualmente que el trabajo judicial de la Procuraduría General de la República. Esos dos funcionarios son los andamios del gobierno de don Luis Abinader. Claro, hay áreas recaudatorias, aduanas,
Dirección General de Impuestos Internos, la Superintendencia de Bancos, han hecho su trabajo. Y estos son andamios que sostienen al gobierno, indiscutiblemente. Pero otros andan dando tumbos, como hemos señalado, a tontas y a locas, a tientas, gente sin experiencia y que solamente piensan en función de los ingresos que ellos van a devengar del cargo público o las ventajas que puedan devengar del cargo. Ese ejemplo de Valdés, por ejemplo. La economía, el licenciado Valdés Alviso estuvo en una conferencia ante la Asociación de Bancos Privados, bancos comerciales, un congreso, el 15º congreso de esa asociación de bancos que se celebrara en Higüey, en el 15º Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría. Y él dictó una conferencia sobre la estrategia implementada para enfrentar la crisis internacional. En esa disertación, Valdés hizo todo un recuento de las actividades económicas que se han llevado a cabo, esas aplicaciones de esos fundamentos, vamos a llamarles de política macroeconómica, que el banco ha sido un fiel ejecutor de sus políticas y que le han dado excelentes resultados. Valdés habló de la fortaleza de la economía, habló de los problemas que hubo con la economía en el 2020, a raíz de la pandemia, la caída en marzo, la caída en abril de menos 29, una cosa increíble, que eso fue prácticamente una recesión de país parado, país con los brazos cruzados, y que hubo que apelar a muchísimas habilidades y destrezas. El gobierno incluso de Danilo Medina, que tuvo que diseñar políticas que luego siguió el gobierno de Luis Abinader, pero hay que darle el crédito también a las autoridades que diseñaron aquellos planes de asistencia para las familias que estaban desprotegidas, todo el mundo sin trabajo, la gente de las empresas parada, todo. El Banco Central inició su programa de financiamiento y ampliación de la base del crédito, esas facilidades, y entonces, bueno, la economía se fue recuperando y ha señalado Valdés la fortaleza de la economía, las posibilidades de que la inflación ya para el año 2023 esté en los planes, en las metas que ellos se han planteado, de 4 más o menos 1%, es decir, 5%, que la economía va a crecer un 5 a un 5.6%, son las previsiones incluso del Fondo Monetario Internacional, habló de las facilidades de divisa que tenemos, que eso ha sido muy importante, esos 14 mil millones de dólares de reservas. Las remesas han sido una línea salvadora, diríamos, un conducto, o un canal salvador para la economía, la inversión extranjera, más de 3.500 millones de dólares. Bien, todo eso explicado y ejecutado, mejor dicho, ejecutado y explicado con esas poderosas, como hemos dicho nosotros, fuerzas o energías morales, porque ahí no ha habido escándalo, ahí no ha habido ruido, decía yo ayer, ahí no ha habido tentáculos de pulpo, ni hubo ni medusa, ni nada ha caminado, ni corales en ese Banco Central, y esa zona ahí se ha manejado superintendencia de banco. Ahí hay respeto por la previsibilidad principalmente. Ahí no se anda ni a tientas, ni se anda inventando, y las cosas se hacen con previsibilidad para evitar errores y evitar que, como se dice vulgarmente o coloquialmente, le coja la noche. O el aguacero le venga sin usted estar advertido, por lo menos con un paraguas. Entonces ahí no se improvisa. Ese tipo de funcionarios son los que realmente le hacen falta a los gobiernos. Esos gobiernos, esos funcionarios sin ruido que dan pedagogía,
Esa misma charla que trató Valdés en ese foro de la banca privada, eso es una charla sobre la fortaleza de la economía, la seguridad que hay en que usted puede invertir en esta economía y no hay ese temor de que las cosas vengan, como vivimos aquí en otras épocas que, señores, la gente vivía con una incertidumbre, que usted no sabía si poder invertir o no. Aquí viene un inversionista extranjero y lo primero que va es al Fondo Monetario Internacional o a una agencia de esa certificadora. Dígame, ¿en República Dominicana se puede invertir? ¿Quién es que dirige la política económica allí? Mira, ya hay una persona que tiene 20 años dirigiendo la banca. Ah, no, está bien, entonces vamos para allá. Vienen por esa confianza. Pero ahí no tuvieron una persona como Valdés, una persona de esto improvisado y comienzan a hacer muchísimo tollo y esto estuviera al garete. Probablemente, como ya tenemos la experiencia que pasaron en periodos anteriores. La gente sabe eso. Entonces, yo creo que esas cosas han influido para que la economía, el país luzca en condiciones de atractivo a las inversiones. Hoy vi también que el banco conoció de un informe de la región norte, el panorama económico de la región norte. Porque en el norte, las 14 provincias del norte, el banco tiene una extensión en Santiago que recoge el estudio y las estadísticas de todas las situaciones, de la situación de los sectores económicos productivos, las fuerzas productivas. Zona franca, Santiago, hay muchas zonas francas en el Cibao, la manufactura, la agricultura, el comercio, la construcción. Entonces el comportamiento de eso, el crédito, los bancos, etcétera, etcétera, todo ese comportamiento de la economía, entonces se hace un informe cada 6 meses de la zona y se comparte con las fuerzas productivas más importantes de la región y eso me parece que es un buen ejemplo de participación, de intercambio con las comunidades. El banco ha dado prueba verdaderamente fehaciente de que las cosas cuando se hacen bien, sin ruido, y además, no solamente el ruido de la corrupción o el ruido de las inconductas que ahí también hablar de la profesionalidad, porque es el caso de Valdés, que es un profesional, que no hay persona que no lo valore como profesional. Pero su misma personalidad, no es un hombre capaz de infligirle, como dicen, un insulto, una ofensa a nadie. Valdés es un hombre que no crea ruido. Y es un ejemplo de funcionario en ese aspecto que yo creo que debieran copiar muchos de los funcionarios que tienen áreas delicadas y que tienen que guardar por lo menos esas discrecionalidades y esos comportamientos. Y yo creo que los hay. Hay otras dependencias públicas que tienen eso, un buen manejo también, como hemos señalado anteriormente. Pero esas cosas hablan bien, no solamente del gobierno, sino del país mismo. Por eso es que cuando hay funcionarios que se exceden y hablan muchísimas cosas disparatadas, entonces se notan más. Y yo voy a comentar algunas cosas que hoy he notado de algunos funcionarios que verdaderamente lo que le hacen es daño al gobierno de don Luis Abinader. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma,
sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos para allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a recordarles que hoy miércoles el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta. Buscando en mis archivos, encontré mi ingenuidad. Qué bien. El doctor Marino Vinicio Castillo, que está en ese estado de reflexión, reflexivo, viene con la pandemia, la misma ida de doña Sogela, su compañera de muchísimos años, que en paz descanse doña Sogela. Y en ese periodo reflexivo, profundo del doctor Castillo, recuerda sus reminiscencias y nos las plasma en el periódico Listín Diario. Entonces, en su blog La Pregunta, trabaja esos temas bien elaborados, temas bien documentados, nos los sirves ahí para fines pedagógicos, igual que con la respuesta. Entonces, hay que leer esos trabajos de Marino Vinicio Castillo, tan interesantes. Léanlo porque ahí hay, él se refiere a muchas cosas, ahí hasta los apagones. Pero bien, fíjense cómo se destacan funcionarios que hablan cosas sin fundamentos, unos y otros, en forma llana, sin criterios técnicos, y lo dicen como para dejarse oír unos y otros porque por ignorancia, por desconocimiento y por figureo, como también se le señala. Por ejemplo, hoy, pero es para que ustedes vean la diferencia cuando hemos hablado de funcionarios del gobierno, como yo acabo de mencionar esos funcionarios, no solamente a Valdés que pondero, porque aquí hemos ponderado, por ejemplo, el trabajo de aduana. Yo no conozco al director de aduana, pero ha hecho su trabajo, dirección de impuestos internos, el banco de reservas. Aquí incluso yo he hablado en el área energética, por ejemplo, el trabajo que ha hecho esa empresa de transmisión eléctrica, del mantenimiento de redes y esas cosas, que hay muchos apagones que se tienen que dar por eso, porque lamentablemente tienen que hacerse los trabajos de reparaciones, de cambios, qué sé yo, de materiales que se le cambian a las estaciones, subestaciones, transformadores, cosas que son muy delicadas, y entonces, bueno, hemos hablado de eso. Usted va, por ejemplo, repito, la dirección de aduanas, se ve un trabajo que se ha hecho con seriedad, con eficiencia, y no, el mismo incumbente no es una persona que crea ruido, yo no he visto un escándalo todavía ahí.
ni siquiera con importadores, que siempre eso tiene muchos problemas esa zona de aduana. Incluso el Ministerio de Trabajo, hemos dicho, ese joven ha hecho un trabajo allí, tranquilo, no hace ruido. El mismo Ministerio de Salud, a pesar de que ese es un ministerio tan difícil, porque esos hospitales, eso consume a cualquiera, como se dice. El gobierno se va por ahí. Y eso es un ministerio sumamente incómodo, difícil de manejar. Y más con todos estos problemas de enfermedades y pandemias, pero han hecho el trabajo. Pero no es gente que está alarmando, ni es gente que está voceando, ni queriendo dejarse oír sobre temas disparatados o ideas disparatadas. Hoy, ¿qué vi? Un funcionario del FEDA, por ejemplo, el director de eso, que yo no sé qué, este hombre anda dando tumbo, como se dice. Aparece por todos los sitios como si fuera una especie de estos, ¿cómo se llama? Estos meteoros, qué sé yo, unas estrellas fugaces de esas que caminan y andan por el cielo y usted la ve que cruzan el universo, como digo. Este señor aparece en Santo Domingo Este con una propuesta, una decisión, a firmar con el síndico, el alcalde de la zona, a sembrar los solares hierbos, a sembrarlos de alimentos. Pero una cosa como de loco, porque, óigame, mejor dígale, señor alcalde, mire, vamos a iniciar un programa de huertos familiares, huertos institucionales. Vamos a hacer algunos huertos en las escuelas, huertos escolares, vamos a ir preparándola con educación y en la zona de la alcaldía que le toca a usted. Vamos a ir preparando antes, ahora que estamos en vacaciones, para cuando se inicien las clases, vamos a darle inicio a esa idea de poner algunos huertos para que los muchachos les sirva como una especie de terapia laboral, vamos a llamarle así, o de entrenamiento. Pero al mismo tiempo que se puedan cosechar y valoran la producción de alimentos y esas cosas. Los huertos, no, a sembrar solares yermos. Ustedes están oyendo cosas tan disparatadas como esta. Entonces, esos son funcionarios que el presidente los recibe y le oye y le cree. ¿Usted cree que un gobierno puede echar hacia adelante con funcionarios que andan diciendo esas cosas? Pero bien, aparece un funcionario que ha sonado mucho, pero él quiere seguir sonando, como dicen, a ver si se engancha en un cargo mayor. El 16 de agosto se esperan, como decíamos al principio, hay las expectativas, la población está esperando que el presidente renueve su gobierno o reestructure su gobierno. Ojalá lo renueve, no solamente que lo reestructure, porque puede ser un cambio de cara allí, puesto para acá y Pero ese señor, que es el señor Fañas, agrónomo Fañas, entonces Fañas parece que tal vez quiere ser secretario de Agricultura y está moviéndose y sembrando en medio país. Pero hoy ha hecho una oferta que a mí me da pena eso, porque yo soy un técnico del sector agropecuario, supuestamente nosotros debemos saber qué cosas se dicen bien y qué cosas se dicen mal. Dice hoy el señor Fañas que él va a sembrar trigo en Oviedo, en Enriquillo y en Oviedo. Que va a sembrar maíz, que va a sembrar sorgo, maíz y trigo, porque el trigo se da bien ahí. Virgen de Altagracia. Pero vamos a suponer que se dé bien el trigo. Pero usted no puede sembrar un cultivo que por ventajas comparativas o por lo que se le llama economía de escala, usted no puede sembrar eso aquí, señor. Porque usted lo que va a gastar esfuerzo, energía y dinero en un producto, un cultivo que no tiene esperanza de tener un buen desempeño en este clima en el país. Que nace y crece, ahí se da el trigo. Repito, usted va a competir con países como Argentina, Rusia, Ucrania, Estados Unidos, países que son grandes productores. La India, China, qué sé yo, esos países producen unas cosas enormes. Canadá, etcétera, etcétera.
Entonces esos son los países que mantienen el mundo por razones de economía de escala. Pero este señor viene y dice que van a sembrar trigo. ¿Para que este pueblo le crea eso? Pero tenemos que salir los técnicos, tenemos que decir esas cosas, que eso no puede ser. Porque el trigo, señores, el trigo de invierno es a menos 30 y a menos 20 y a menos 15 grados centígrados. La semilla se queda en latencia y le está la nieve encima, la nieve. Y eso queda en latencia para cuando venga la primavera y el deshielo. Entonces eso nace y sube y crece ya y se cosecha el trigo en el verano. Pero el trigo de primavera, incluso para nacer la semilla tiene que estar por lo menos en 5 o 6 grados centígrados la temperatura. ¿Dónde usted va a conseguir eso? Pero además son plantas fotosensitivas. Eso necesitan 15 horas de luz. Los trópicos no llegan a eso. Pero por Dios. Pero hay gente que no sabe. Entonces en ese señor es que descansa la producción de alimentos del país. Una locura. Una cosa verdaderamente de loco, pero más. El presidente asiste, señores, a una reunión donde el director de la CAS le dice que han trabajado 40 kilómetros, qué sé yo, no sé cuántos kilómetros, 15 o 9 kilómetros de cañadas, que han reparado, reconstruido cañadas. Presidente, óigame, la CAS, Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, que hagan corrección de fugas, que ese es el problema de la CAS. El agua escasa por muchas fugas, deficiencias en la conducción del agua. Entonces, dice, arreglando cañadas. Una cosa que yo no entiendo. Pongan una oficina de obra pública a atender esa cosa y la CAS que se dedique a atender lo suyo. Pero más, ese señor le ha dicho al presidente que están haciendo unos estudios de factibilidad o de prefactibilidad para instalación de plantas desalinizadoras del agua de mar. Vamos a desalinizar para servir agua potable. Pero señores, por Dios, eso es un negocio más, porque ¿a quién le cabe hablar de desalinizar agua en Santo Domingo cuando nosotros tenemos fuentes identificadas? Pero es que ese señor no sabe lo que es agua, no sabe lo que es acueducto. Por ejemplo, aquí está pendiente todavía que tenemos nosotros ahí. Primero, ordenan a un especialista, contratan especialistas en la CAS para estudiar, hacer un plan maestro del agua. Pero ese plan maestro hace años que está escrito. Pero parece que había que contratar a alguien o alguna compañía para eso. Hay que volver a estudiar a Madrigal. Eso es una fuente de agua, una posibilidad de agua, la presa de Madrigal o la presa de los Cocos de Pedro Gran, como se le llama también. O eso no está ahí estudiado. O la posibilidad de traer agua de Atillo, pero no solamente de Atillo. Aquí están los estudios, en Guaricano. Se hizo un estudio de posibilidad de agua de 2 metros cúbicos por segundo para darle agua a toda la región norte de la capital. Eso está ahí, el estudio en la CAS. Polvoriento probablemente. El estudio del acuífero ahí en Guaricano, eso está hecho ahí. 2 metros cúbicos por segundo. La capital recibe 18 metros cúbicos por segundo y está deficiente. ¿Por qué? Porque las fugas, 18 metros cúbicos por segundo se reciben aquí para el acueducto de Santo Domingo. Pero se pierde una gran cantidad de agua potable tratada por fugas. Entonces la CAS arreglando cañadas. Y el presidente feliz porque han entregado esas cañadas. Pero lo que usted tiene que entregar es agua potable. Es decir, estamos dando patadas de ahogado. Ahí está el plan de la barrera, creo que barrera salina, que se le llama barrera de salinidad. Esa planta de barrera de salinidad, eso tiene un diseño de 4 metros cúbicos por segundo. Señores, eso es mucha agua. Con 4 metros cúbicos por segundo se le da agua a todo, allá a la parte este y parte de la capital y todo eso. Es decir, 2 metros cúbicos por segundo en Guaricano,
y 4 metros cúbicos de la barrera de salinidad. Eso es agua para abastecer la capital y corregir la fuga. 18 metros cúbicos que vienen de Valdesia y de Isa y de esa zona ahí, de Duey, Isa. Entonces tenemos agua en la capital. ¿Para qué hay que hablar de plantas desalinizadoras? Pero eso es una locura. Igualmente ahí está la zona de Bávaro. ¿Qué van a pasar? ¿Qué van a hacer con Bávaro? Higüey, la presa de Sanate, póngale atención a eso, que se necesita agua para Bávaro y Punta Cana. Y en la zona de Higüey. Y ahí, señores, estamos hablando de 2 metros cúbicos por segundo que se le pueden derivar a Higüey, a Bávaro, de la presa de Sanate en Higüey. Pero eso están los estudios, lo hizo Rodríguez Gallar hace tiempo, el ingeniero Rodríguez Gallar, que dirigió un especialista de verdad. Y este gobierno en manos inseguras, gente que no tiene experiencia. ¿Y dónde están estos Salomones que diseñaron todo eso? Todo ese trabajo que yo estoy diciendo desde Guaricano, la barrera de salinidad, Madrigal, la posibilidad de traer agua de allá, de Atillo. Ese plan de la planta de Sanate, ¿dónde están esos estudios? Están ahí. ¿Dónde están los ingenieros? Están ahí. Gente de experiencia y el gobierno todavía en manos de rookies, de novatos. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.